Muy buenos días, iglesia. Qué bueno estar compartiendo con cada uno de vosotros esta reunión online, nuestra segunda reunión desde casa. Qué bueno que en estos tiempos, que son tiempos difíciles, complicados, tiempos que no nos podemos reunir físicamente en un templo, pero qué bueno que a través de esta red social podemos estar juntos, compartiendo, unidos en un mismo sentir. Y aquí, bueno, en esta mañana de este domingo, compartiendo, siendo animados unos con otros y siendo alentados yo desde mi lugar pastoral con una palabra de fe para cada uno de vosotros. En esta mañana quiero compartirte un mensaje, una reflexión, y he titulado este mensaje, esta reflexión, Antídoto. ¿Por qué antídoto? En esta semana, mientras yo estaba preparando, orando y buscando en Dios a ver qué podía compartir con cada uno de vosotros, se me vino a la mente esta palabra antídoto. Y antídoto, para hacer una introducción a este mensaje, esta predicación, voy a explicaros lo que dice la Real Academia Española. Antídoto significa medicamento que cura una enfermedad o que protege contra ella. Sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Me impactó el significado de esta palabra antídoto. Es algo que va en contra, algo que va a hacer oposición, algo que va a contrarrestar una situación, puede ser un agente tóxico, un veneno, como dice el significado de esta palabra antídoto. En el griego la palabra anti es contra, es opuesto, algo dado contra algo. Y lo bueno es que la palabra de Dios nos ofrece a nosotros antídotos, antídotos que van en contra, que se oponen a situaciones como las que estamos viviendo en estos días. En estos días estamos viviendo a nivel mundial una crisis, un tiempo muy complicado, un tiempo muy difícil, una pandemia llamado coronavirus que está tocando a muchas personas, contagiando a muchas personas y llevando a la muerte aún a muchas personas. Pero la Biblia me va a mostrar a mí que existen estos antídotos que podemos nosotros, como hijos de Dios, contrarrestar estas circunstancias difíciles, momentos de crisis en los que estamos viviendo en estos días. Por eso, iglesia, voy a compartirte acerca de 3 antídotos que la Biblia me ofrece a mí para poder de alguna forma contrarrestar, oponerme a estas situaciones, creer que Dios tiene una respuesta para nosotros. El primer antídoto que te quiero compartir en esta mañana es el antídoto de la confianza. Y te invito que leas junto conmigo en el Salmo 46. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Wow! ¡Qué antídoto más poderoso en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día! El antídoto de la confianza. Una palabra, un antídoto que viene a mi vida de parte de Dios como nunca antes en estos días, para poder nosotros ponerlo en práctica en cada uno de nosotros. Dios es nuestro amparo, dice el versículo 1, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no voy a temer, no tendré miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen las aguas y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no voy a tener temor. Cuatro componentes de este antídoto de la confianza. El componente número 1, que Dios es nuestro amparo. El componente número 2, es Dios nuestra fortaleza. El tercer componente, Dios es nuestro pronto auxilio. Y el cuarto, no voy a tener miedo, no voy a temer de nada. La palabra dice que Dios es nuestro amparo. El antídoto de la confianza es creer que Dios es mi amparo. ¿Qué significa la palabra amparo? Amparo significa persona o lugar que sirve para amparar a alguien de algo.
acción y efecto de amparar, abrigo, refugio, defensa, ayuda, apoyo, acobijar, resguardar. Todo esto significa la palabra amparo, o sea que yo estoy de alguna manera amparado, acobijado, resguardado por el poder de Dios. Por eso el Salmo 62, el versículo 7 y versículo 8 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Confiemos en el amparo de Dios, iglesia. Dios es nuestro amparo. Él nos está guardando, Él nos está protegiendo en días de pandemia, en días donde el virus está amenazando a miles. Yo creo de todo corazón, tengo el antídoto de la confianza y voy a poner mi confianza en Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Por eso el Salmo 46, el versículo 1 que hemos leído, es el texto central de este antídoto de la confianza. Dice: Dios es nuestro amparo. Número 2, y es nuestra fortaleza. Dios es tu fortaleza. Dios es mi fortaleza. Dejemos que Dios sea nuestra fortaleza. No hay que temer a ninguna situación, porque mayor es nuestro Dios que cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiemos en la fortaleza de Dios. Confiemos en el poder de Dios para fortalecernos. Tal vez estamos un poco desanimados, tal vez estamos un poco preocupados, tal vez estamos un poco sin fuerza, tal vez estamos un poco agobiados, tal vez estamos de alguna forma perdiendo nuestras esperanzas. Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que confiar, iglesia. Tenemos que confiar. La Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. En Mateo capítulo 28, Jesús le dijo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, confiemos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él nos va a hacer fuerte en medio de esta situación, en medio de tiempos de debilidad, en medio de tiempos de crisis. Dios va a traer fuerzas a nuestras vidas. Nunca luches, iglesia, con tus propias fuerzas. Nunca luches con tu propia habilidad. Deja que Dios sea tu fuerza. Salmo 46, el versículo 10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, no actuemos con capricho, no actuemos con impulsos o con deseos humanos, no actuemos con desesperación. Hoy la gente está actuando con impulso, con desesperación. La gente no sabe qué hacer, la gente está desesperada en medio de esta situación, pero no así nosotros. La Biblia nos llama a estar quietos, a estar refugiados, a estar resguardados en el amparo de Dios, a estar resguardado en la fortaleza de Dios, en el auxilio de Dios, porque Dios es nuestro pronto auxilio. No hay que temer. Cambiemos la palabra temor por la palabra confianza. Este primer antídoto de la confianza. Confiemos en Dios de todo corazón. Estos momentos creo que son claves para demostrarle nuestra confianza en Dios. No temamos, no tengamos miedo, confiemos en el poder de Dios. Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardar tu hogar, Dios va a guardar tu familia, Dios va a guardar tus hijos, Dios va a guardar aún tu economía. Dios no te va a hacer falta de nada, no tengas temor. Cambia la palabra temor por la palabra confianza. Aférrate a Dios de todo corazón en estos días y vas a ver cómo Dios es tu fortaleza, cómo Dios es tu amparo, cómo Dios es tu pronto auxilio en
en medio de la tribulación y cómo Dios te va a guardar. Aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas, y aunque tiemblen los montes a causa de la braveza, esto es lo que está diciendo: aunque haya una crisis global, aunque haya una situación complicada en el mundo, Dios a ti y a tu familia te va a guardar. El antídoto de la confianza para contrarrestar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, para contrarrestar esta situación que quiere traer temor a nuestras vidas. Amén, iglesia. El segundo antídoto que te quiero compartir es el antídoto del clamor. El segundo antídoto es el del clamar a Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Un texto que lo conocemos todos. La gran mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que leemos la Biblia, conoce este texto, Jeremías 33:3, y muchos lo sabemos de memoria. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, el antídoto del clamor, del clamar a Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Días como estos son días donde tenemos que usar este antídoto, el antídoto del clamor, y nosotros vamos a ver respuestas sobrenaturales del cielo, cosas que nunca hemos visto, cosas que nunca hemos oído. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no han sido reveladas a tu vida, son las que Dios las quiere revelar en estos tiempos. Por eso, iglesia, nosotros vamos a usar este antídoto del clamor. La palabra clamor significa, lo he buscado en el diccionario y lo he rectificado, y significa griterío que profiere con fuerza, vocerío fuerte, ensordecedor, manifestación ruidosa, grito vehemente. O sea que en días como estos tenemos que alzar aún más nuestra voz. Tenemos que levantar más fuerte nuestra voz, nuestro clamor. Dios a nosotros nos ha dejado un arma llamada la oración. Y a través de la oración nosotros podemos alzar nuestra voz para que el cielo nos escuche, para que el cielo nos oiga y para que el cielo pueda traer una respuesta a nuestra vida. Clama a mí, dice Dios, y Él nos responderá. Esta historia, cuando la leo, cuando la medito, me hace reflexionar un poco más. La historia del ciego Bartimeo me habla del significado, de alguna forma me ilustra el significado de clamar. En Marcos capítulo 10, el versículo 46 hasta el versículo 52, dice lo siguiente: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba, aquí está la palabra clave en el versículo 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego respondió a Jesús: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bueno, qué buena historia que nos enseña la historia de este ciego llamado Bartimeo, que cuando hubo voces que lo querían hacer callar, él alzó más su voz. Él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Él tenía una gran necesidad. Él no podía ver, él no tenía la capacidad de poder visualizar, de poder ver, pero él sí tenía unos oídos y él había escuchado que Jesús de Nazaret había visitado su ciudad y había oído que Jesús hacía grandes milagros, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía caminar a los paralíticos, que Jesús hacía escuchar a los sordos, que Jesús hacía ver a los ciegos. Él había escuchado todas estas noticias, pero él estaba imposibilitado. Pero al escuchar que Jesús estaba visitando su ciudad, al escuchar que Jesús, el que hacía grandes milagros, cruzaba por donde él estaba sentado, él comenzó a clamar. Por eso, iglesia, hay un poder en nuestro clamor. Cuando clamamos al cielo, cuando clamamos a Dios. Por eso la Biblia dice, clama a mí. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. En estos días nuestro clamor tiene que subir. Nuestra oración tiene que crecer, nuestra búsqueda de Dios tiene que aumentar en nuestros hogares. Yo sé que en estos días hay un poco más de tiempo, aunque muchos estamos saturados de trabajos desde nuestra casa con el teletrabajo, pero hay personas que tienen un poco más de libertad, aunque hay que atender a los hijos, hay que cuidar la casa y hacer todas las cosas que hay que hacer en una casa. Pero si tienes un poco más de tiempo, busca a Dios con tu familia, clama a Dios con tu familia, levanta tu clamor en favor de esta nación, levanta tu clamor en favor de los miles de personas que están siendo contagiados por este virus, para que Dios se manifieste a sus corazones, para que Dios responda a sus necesidades, para que Dios pueda parar de alguna forma el avance de esta pandemia. Clamemos, iglesia, tomémonos un tiempo cada día para orar, tomémonos un día a la semana para ayunar, o tomemos el día que pueda para clamar, buscar el rostro de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Si hay algo que la Biblia a mí me enseña o me dice es que el clamor es nuestro. Por eso dice clama a mí, pero la respuesta es de Dios. La respuesta la va a traer Dios. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, es clamar a Dios, es alzar nuestra voz con fuerza y Dios va a traer la respuesta. Sé que en días difíciles se levantan muchas voces, se levantan voces para desanimar nuestra fe, se levantan voces para traernos preocupación, para traernos incertidumbre, para quitar nuestra fe. Se levantan voces que nos quieren hacer callar, voces que quieren hundir o aplacar nuestra fe, pero nosotros no vamos a hacer casos a esas voces. A este ciego Bartimeo había gente, había personas que lo querían hacer callar, pero cuanto más lo querían hacer callar, él más alzaba su voz, él más clamaba a Dios. Por eso el versículo 48, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más todavía. Cuanto más voces se levanten en tu contra, iglesia, cuanto más quieran hacer callar tu fe, es donde más tu fe se tiene que levantar con un impulso tan fuerte, con un impulso tan grande, donde tu voz sea oído en los cielos y el cielo traiga una respuesta a tu clamor, a tu oración. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús a este ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y automáticamente este ciego responde a Jesús, a la pregunta de Jesús, y le dice, quiero recobrar la vista. Y al instante Jesús lo sanó. Por eso cuando yo clamo, cuando yo alzo mi voz, te puedo asegurar, iglesia, que tarde o temprano llegará la respuesta del cielo para tu vida. Pero no prestes atención a las voces que te quieren desanimar. No prestes atención a las voces que te quieren traer desesperanza, preocupación, desánimo. Presta atención al cielo, abre tu boca hacia el cielo, levanta tu mirada hacia el cielo. Días como esto, la Biblia dice, erguíos vuestra cabeza. Cuando veáis todas estas cosas, porque a nosotros los cristianos estas cosas no nos toman por sorpresa. A nosotros los hijos de Dios, ya la Biblia nos ha notificado, nos ha adelantado y nos adelanta todos los acontecimientos que van a suceder, los que están sucediendo hoy y aún los que van a suceder por delante. Y si te quiero alentar con esto, las cosas todavía se van a
poner peor. Pero nosotros los hijos de Dios, dice la palabra, que cuando veamos todas estas cosas, sabemos que el tiempo está cerca y por lo tanto tenemos que levantar nuestra cabeza, no agachar nuestra mirada, no erguirnos hacia abajo, no desanimarnos, no preocuparnos. Sabemos que nuestra redención está cerca. Todo lo contrario, tenemos que alzar nuestra mirada al cielo. Erguíos vuestras cabezas, levantemos un clamor en medio de tanta desesperanza. Yo estoy convencido de todo corazón que en días como estos tenemos que imitar la fe de este ciego de Bartimeo. Él clamaba mucho más. Nosotros tenemos que alzar mucho más la voz en estos días. Animarte, iglesia. Tú tienes un potencial tan grande. Tienes un poder dentro de ti que Dios te ha dado. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios habita en nosotros. El poder de Dios habita en nosotros. Y ese poder es para testificar de la grandeza de Dios. Por lo tanto, Mateos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A veces no sabemos pedir, a veces pedimos mal. Tenemos que aprender a pedir. La Biblia dice que cuando pedimos, entonces se os dará. Cuando buscamos, entonces hallamos. Y cuando llamamos, entonces se abre. Más que nunca en estos tiempos, pidamos al cielo. Más que nunca en estos tiempos, llamemos a Dios, busquemos a Dios. Más que nunca en estos tiempos, toquemos las puertas de los cielos, porque las puertas de los cielos se van a abrir. Después de esta pandemia creemos que va a haber un gran avivamiento en toda esta nación y en el mundo entero, donde millones de personas van a ver a Dios en sus corazones. Por eso, iglesia, el clamor es nuestro, la respuesta de Dios. Usa este antídoto en tiempos difíciles, el antídoto del clamor, del clamar a Dios. Y el tercer antídoto que te quiero compartir en esta mañana es el antídoto de la adoración. Adorar a Dios. ¡Wow! No hay nada más bueno que en tiempos difíciles expresar una adoración a Dios. Siempre digo que esto es lo extraordinario. Lo común, lo normal es gozarnos, es alegrarnos cuando todo va bien. Pero lo que no es común, lo que no es normal, es poder gozarte, es poder alegrarte o de alguna manera poder expresar gratitud cuando aún las cosas no salen tan bien como en estos días. Pero aprender a adorar a Dios, el antídoto de la adoración en tiempos difíciles, siempre trae algo sobrenatural, siempre mueve la mano de Dios, siempre mueve los cielos a favor de un adorador que adora a Dios en todo momento, en todo tiempo. La adoración en los hijos de Dios tiene que estar en todas las etapas de nuestra vida, en etapas buenas y en etapas malas, en tiempos donde todo es prosperidad, pero aún en tiempos de escasez, en tiempos donde las cosas salen perfectas, donde las cosas salen bien, donde las cosas se dan excelentemente, pero también donde hay tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Nuestra adoración no tiene que menguar, nuestra adoración tiene que crecer. Hay una historia en la Biblia que me impacta y que ilustra de alguna forma este antídoto de la adoración en tiempos difíciles. Y es la historia que cada vez que la leo produce en mi corazón algo tan fuerte, algo tan poderoso. Te la voy a compartir en Hechos capítulo 16, desde el versículo 23 hasta el versículo 34. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, adoraban a Dios, y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas, no te haremos ningún mal, o no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban allí en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa historia la de Pablo y Silas después de haber sido encarcelados, o mientras habían sido encarcelados. Ellos habían sido encarcelados por estar anunciando un mensaje, el mensaje de salvación, que era revolucionario para la época ahí en la ciudad de Filipos. Entonces muchas personas comenzaron a creer, y por esa causa se levantó también la oposición y los llevaron a la cárcel por causa de predicar este evangelio. Estaban presos. Había un momento de sufrimiento, claro que sí, había un momento de dolor, había un momento de tribulación en ellos, pero aún en ese dolor, aún en esa tribulación, aún en ese sufrimiento, siendo encarcelados por causa de predicar el evangelio, ellos comenzaron a entonar himnos a Dios. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Qué bueno es que en medio de nuestra dificultad nosotros podamos expresar una adoración a Dios. Porque cuando adoramos a Dios, la palabra adoración viene del griego proskuneo y significa postrarse, significa inclinarse, significa arrodillarse, significa hacer reverencia, rendir homenaje, hacer cortesía. ¡Wow! ¡Qué impactante es esto! Lo que hizo Pablo y Silas en medio de su dolor. Ellos se postraron delante de Dios y comenzaron a orar y comenzaron a entonar himnos y alabanzas a Dios. ¡Qué bueno es adorar en tiempos de dificultad! Por eso, iglesia, te animo en estos días que estamos en casa, que estamos encerrados en nuestras cuatro paredes de nuestra casa, tomar un tiempo para entonar a Dios himnos, para cantar a Dios himnos con nuestra familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, adorar a Dios, entonar himnos a Dios, porque eso hace que el cielo pueda moverse a favor de un adorador. A Dios le encanta, a Dios le conmueve el corazón adorador. Dios mira a un corazón adorador cuando hay un verdadero adorador. Dios conoce realmente cuando adoramos a Dios solamente en las buenas, pero Dios también conoce una persona que le adora a Dios en las buenas y que le adora a Dios en las malas. Adoremos a Dios aún en los momentos difíciles. Tenemos que entender una cosa: Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios es un Dios soberano. Dios tiene el control absoluto de todo. Por lo tanto, no temamos, iglesia. Adoremos a Dios en estos tiempos. No tengamos miedo. A Dios no le pasa desapercibido tu vida. Tú no eres una persona que para Dios no vales, que para Dios no importa. Tu vida tiene mucha importancia de Dios. Y si tú estás con Dios, si tú y tu casa le han entregado tu corazón a Dios, cada persona que le ha entregado su corazón a Dios está protegido por Dios. Y Dios tiene el control de todo lo que te acontezca en tu vida personal. La Biblia habla y dice en un versículo que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Todas las cosas que nos acontecen, todo lo que sucede, siempre trae un propósito, siempre viene con un propósito. Y esta situación, obviamente que tiene un propósito. Dios tiene un gran propósito en medio de esta situación. Y Dios conoce ese propósito. Dios tiene un propósito con esta pandemia. Dios sabe que persigue con este propósito. Detrás de esta situación algo bueno hay.
Lo único que sé es que siempre detrás de una crisis, detrás de una situación difícil, siempre en Dios hay salvación. Por eso Pablo estaba encarcelado, pero en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, comenzaron a usar el antídoto de la adoración, comenzaron a adorar desde lo más profundo de su corazón. Dejaron al lado el dolor, dejaron al lado las malas noticias, dejaron al lado las heridas, los golpes, los dolores por causa de los azotes, y se centraron en Dios y comenzaron solamente a adorar a Dios. Y de repente esa adoración conmovió los cielos, conmovió a Dios, y de repente hubo algo sobrenatural en las cárceles, que todas las puertas de las cárceles se abrieron, y de repente el carcelero que tenía que cuidar la cárcel se iba a matar, y Pablo dice: no te hagas nada, no te hagan ningún daño, esto es para la gloria de Dios. Cada adoración trae un mover sobrenatural, y ese carcelero terminó convirtiéndose a Jesús, terminó bautizándose él y toda su familia. O sea que después de un momento de dolor, cuando te toque atravesar pruebas, luchas o dificultades, esas luchas se van a convertir en almas, en personas que serán salvadas. Esta situación se va a convertir, la realidad de esta situación, lo que va a traer esta situación o lo que va a dejar esta situación a la iglesia es personas salvadas, es almas que le entreguen su corazón, el control de su vida a Jesús, y que terminen arraigadas y cimentadas en la fe del evangelio. Y eso lo creemos de todo corazón, que nuestra adoración traerá mucha salvación a cientos y a miles de personas. Por eso, iglesia, te animo a usar este antídoto de la oración en tiempos difíciles. Te recuerdo, el primer antídoto, el de la confianza. Confía en Dios, entrégale tu vida a Jesús, entrégale todas tus fuerzas a Dios, entrégale el control de tu vida a Dios. En segundo lugar, el antídoto del clamor a Dios. Y este tercero que hemos visto recientemente, el antídoto de la adoración. ¡Wow! Hay muchos otros más antídotos. La Biblia está llena de antídotos para contrarrestar situaciones difíciles, pero he querido compartirte en esta mañana estos tres: el antídoto de la confianza, el antídoto del clamor y el antídoto de la adoración en tiempos difíciles. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Te invito a que podamos orar juntos, podamos orar por las familias de nuestras iglesias, podamos orar por toda la iglesia en general a nivel mundial, por los ministerios, y podamos orar por salud, salud para nuestras vidas personales y salud aún por los que están atravesando este momento de sufrimiento, de enfermedad, para que Dios pueda tocar sus corazones. Así que ahí donde estás en casa, te invito con toda tu familia a cerrar tus ojos y a orar junto conmigo desde este lugar. Hoy voy a hacer yo una oración, no larga, una oración corta, pero te invito a que cada día nos unamos en el horario que tengas libre para orar por toda la iglesia, para orar por todas las familias, para orar por salud, por sanidad para la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos desde casa, reunidos de esta forma online, Señor, conectados en espíritu, conectados, Señor, en un mismo espíritu, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y oramos, levantamos nuestra voz, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos, queremos, Señor, dejar atrás la desconfianza, queremos dejar atrás la preocupación, queremos dejar atrás la incertidumbre, Señor, y queremos confiar en ti, Jesús. Queremos usar el antídoto de la confianza, Señor. Queremos, Señor, usar este antídoto del clamor. Queremos alzar nuestra voz en oración, Señor, a favor de cada persona que está en necesidad, Señor. Oramos por tantas familias que están siendo afectadas por esta situación de pandemia, Señor. Oramos para que en tu nombre, Señor, tú traigas sanidad, traigas salud, Señor. Trae protección física a nuestras vidas, Señor. A cada uno de los miembros de esta congregación, a cada uno de los hijos tuyos en el mundo entero, Señor. Los que hoy nos están escuchando a través de esta red social. Trae sanidad, trae salud, Señor. Guárdanos, protégenos, cuídanos de esta pandemia. En el nombre de Jesús, Señor. Y desde aquí reprendemos
reprendemos, Señor, toda enfermedad. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario fuimos limpios, Señor. Y yo declaro que en esta hora tú nos limpias de todo virus, tú nos limpias de toda enfermedad, tú nos limpias de toda peste, Señor. Tú nos has limpiado en la cruz y hoy somos libres, Señor, de toda enfermedad. Hoy somos curados por tus llagas. En el nombre de Jesús, Señor, levanta como nunca antes has levantado a la iglesia. Protege a tu iglesia, Señor, en los diferentes continentes, en los diferentes lugares donde hoy se está proclamando, Señor. Usa a tu iglesia para traer una gran salvación, Señor, en el mundo entero. Una gran cosecha de almas, de personas que le rindan su corazón a ti, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Dios, oramos, Señor, y queremos más que nunca levantar nuestra adoración en estos días, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga.